Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Ahora, acuérdense que después de esto hay comida, así que aguanten. Bien. En primer lugar, me gustaría saber más o menos quiénes la leyeron. O no les voy a tomar examen, es mentira eso, mentira del padre Marcelo. ¿Alguno la leyó? ¿No? Uno, dos, bueno, no tanto. Mejor, entonces, así podemos empezar de cero. En primer lugar, yo quería plantear esto, ¿qué es una carta pastoral? Y en realidad una carta pastoral es un escrito del obispo en el que el obispo plantea algunas ideas de por dónde creo que tenemos que caminar. ¿Sí? Ustedes ya vienen haciendo un camino como iglesia diocesana. Iglesia diocesana son todos los bautizados que viven, que trabajan en la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Pero, de alguna manera, vamos caminando todos juntos y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por dónde caminamos? Y entonces ahí es donde el obispo escribe la carta pastoral. Y esta carta pastoral tiene, primero vamos a mirar la tapa, fíjense, en la tapa tiene dos cosas que me parecen importantes. La primera es el título, Eucaristía, verdadera comida con sabor a todos. Quiere decir que la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo preparamos entre todos, lo hacemos entre todos. Por eso yo decía que esta es la mesa de la comunidad y todos nosotros somos la familia de Jesús que se reúne alrededor de la mesa de la comunidad y que prepara en conjunto esa comida, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque piensen una cosa, ¿quiénes fueron los que trajeron del fondo la comida que teníamos que preparar? Algunos miembros de la comunidad trajeron el pan y trajeron el vino, para que después lo podríamos decir, cocinar en esta mesa y después comimos. ¿Por qué? Porque todos somos hambrientos de Dios. Todos tenemos hambre de Dios. Todos lo necesitamos a Dios. Acá no pasaron a comulgar los perfectos. Pasamos a comulgar los que tenemos hambre de Dios. Porque esta comida, el cuerpo de Cristo, es el remedio para los enfermos. Es la fortaleza para los débiles. Por eso los que pasamos somos los débiles, somos los enfermos. ¿Se entendió? Levante la mano entonces los pecadores. No, porque algunos parece que tienen la mano paralizada, ¿no? ¿Pecadores? Todos. No, si alguien no es pecador, nos avisa, corremos ahí al Sagrado Corazón y lo ponemos ahí. Todos somos pecadores, por lo tanto, ¿pasan a comulgar los santos? ¿Pasan a comulgar los perfectos? ¿Pasan a comulgar los pecadores? ¿Pasan a comulgar los enfermos? ¿Pasan a comulgar los débiles? Porque tenemos hambre de Dios. Y entonces venimos a misa a preparar juntos esa comida y a compartirla. Por eso ahora en muchas iglesias nuevas el altar se pone en el medio. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo que la mesa redonda. En la mesa redonda de una familia uno se da cuenta si falta alguien. En esas mesas largas con tablones, capaz que en la otra punta te están cuereando y ni te diste cuenta, ¿no? Pasa. Pero en la mesa redonda nos sentimos más familia, porque nos miramos a la cara, porque nos reconocemos. Parece que somos como más familia, más hermanos por estar reunidos. Por eso el dibujito. El dibujo en realidad el original es en colores. En colores es muy bonito, es muy alegre. No lo hicimos en colores porque era mucha plata. Sí, discúlpenme, pero era mucha plata. Pero en ese dibujito
trata de ser como una mesa en la que están todos alrededor. Y fíjense que muchos de ellos están apoyando la mano en el hombro del otro. Y si miran las caras, son todos distintos. Algunos parecen más rubios, otros más morochos, otros más mayores. También hay niños, hay jóvenes. En la mesa de Jesús tiene que haber lugar para todos. Nadie puede quedar afuera. No puede haber excluidos. No puede haber nadie afuera. Por eso es muy feo cuando a veces en algunas comunidades nos ponemos a decir, vos podés comulgar, vos no. O nos codeamos, o hacemos el jueguito del cogote, ¿viste? Entonces pasa alguien a comulgar y con el cogote dice, mirá quién pasó, mirá esa. ¿Quién sos, hermano? ¿Quién sos para juzgar a los demás? ¿Quién sos para meterte en la vida de los otros? La otra vez, no hace mucho, yo me enojé mucho con una monja, con una hermana, porque ella estaba dando la comunión y a ella le pareció que había una persona que no podía comulgar. Y entonces, cuando llegó, le dio un beso y le acorrió. ¿Quién sos? ¿Quién se puede meter en la vida del otro y decir si vos podés o no podés? Tengamos mucho cuidado con eso, porque podemos lastimar mucho. Hay un maestro de teología espiritual que dice que el alma es el sagrario del espíritu. Imagínense que cada uno tiene como un sagrario acá, porque ahí está Dios. ¿Quién se puede meter? Todos nosotros vivimos como podemos, no siempre como queremos. Entonces, no juzguemos a nadie. En la mesa de Jesús todos tienen un lugar. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ir leyendo medio salteado, ¿no? Para no quedarnos acá toda la noche. Yo no sé si ustedes pudieron ver que el Papa Francisco nos mandó un videíto. Padre Marcelo, ¿usted se nos mostró el videíto? ¿Algunos? A todos. Algunos dicen, no, acá, bueno, va a tener que mostrarlo de vuelta. Yo le pedí al Papa cuando estuve en Roma que nos mande un mensaje. ¿Sí? Y más o menos, les leo acá, dice así. Hace algunos días, el Papa Francisco envió un mensaje a todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Río Gallegos, en el que nos invitaba a prepararnos bien para celebrar los 500 años de la primera misa en territorio argentino, el 1 de abril del 2020. En primer lugar, el Santo Padre nos recordaba que somos de alguna manera descendientes en la fe de aquellos hombres que en la expedición de Hernando de Magallanes buscaban el paso entre los dos océanos y que en la bahía de San Julián bajaron a tierra y celebraron la primera misa. Vieron que ahora hablamos tanto de los 500 años. Bueno, ¿qué es los 500 años? Estaba este señor que tenía unos barcos y que estaba queriendo buscar cómo pasar del Atlántico al Pacífico. Y entonces él iba metiéndose y chocaba contra la tierra. Decía, no, acá, por acá no es, más abajo, más abajo, más abajo. Y llegó a San Julián. Y cuando llegó a San Julián dijo, es por acá. Y se metió. ¿Y era por ahí? ¿Era por ahí? ¿Dónde es el paso interoceánico? A ver, un poco de geografía. A ver, ¿con dónde es? Vas al sur, en el estrecho de ¿quién? ¿Por qué se llama de Magallanes? Porque lo descubrió ¿quién? Bien. Es justamente entre Santa Cruz y Tierra del Fuego encontró el paso. Pero no es que lo encontró primero. Primero él creyó que era más arriba. Entonces él en San Julián se metió en la bahía de San Julián. Porque dijo, es por acá. Y cuando llegó ahí, se dio cuenta que no era. ¿Cómo se habrá puesto? ¿Contento? No, contento seguro que no. Miren, dice, imaginemos los sentimientos y el estado anímico de aquellos hombres que habían partido de España en septiembre de 1519 y que luego de muchos meses de travesía aún no habían encontrado el paso interoceánico.
las dificultades propias del viaje en esas pequeñas y frágiles embarcaciones, las enfermedades, la añoranza de estar lejos de la familia y de los seres queridos, las tensiones y las diferencias en la tripulación. En ese contexto celebran la primera Eucaristía. Seguramente y sintiendo que necesitaban poner toda su vida en manos de Dios para seguir adelante, preparan un altar en las orillas de San Julián, donde el padre Pedro de Valderrama preside la misa. Es decir, ellos estaban muy mal, tristes, angustiados, lejos de la familia. Imagínense que esos barcos tardaban meses en el medio del mar, en zonas desconocidas. A veces les faltaba el agua para tomar, a veces les faltaba la comida. Y yo creo que celebraron la misa porque se habrán puesto a la orilla de San Julián y habrán dicho: no podemos hacer nada más, no damos más, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos una misa, pidámosle a Dios que nos ayude. Y en la tripulación había un cura. ¿Cómo se llamaba el cura? Pedro de Valderrama. Entonces dijeron: che, cura, vení, hacete la misa porque no damos más. Estamos muy tristes, muy angustiados, todo nos sale mal. No sabemos qué hacer, si volver para atrás y seguir adelante. Y por eso ponen toda su vida en manos de Dios. Como nosotros, que a veces cuando no damos más, lo buscamos a Dios y le decimos a Dios: Dios, ayúdame, no sé qué hacer, estoy desesperado, tengo mucha angustia. ¿Se entendió? Bien. A los pocos días estalla entre los miembros de la tripulación una traición que lleva a Magallanes a tomar decisiones drásticas. Se sentencia a muerte a varios y a otros se los abandona en una isla desierta. Miren esto, terminó la misa y parece que entre ellos había algunos que habían decidido volver. Y para volver, ¿qué tenían que hacer? Matarlo a Magallanes, porque Magallanes era el capitán. Magallanes se da cuenta, ¿y qué hace Magallanes? Dice que como que mató a muchos de los rebeldes. Al cura incluso, dice que lo dejó en la isla desierta. Quedó ahí el cura. Uno diría: qué terrible, ¿no? ¿No es terrible? Después de la misa, miren lo que hicieron. Seguimos. Hoy, esta historia puede resultarnos muy fuerte y sangrienta. Podemos preguntarnos cómo enseguida después de celebrar una misa, esas mismas personas son capaces de hechos tan terribles en medio de una sublevación. Uno diría: acaban de comulgar y ya se están matando entre ellos. ¿Está bien eso o está mal? Seguimos. Pero también podríamos pensar cuántas veces hoy, luego de celebrar nuestras Eucaristías dominicales, ¿cuándo hay misa acá, padre? Acá, por ejemplo, en esta capilla. Bueno, vamos a pensar nuestra misa de los martes, luego de terminar nuestra misa de los sábados, luego de terminar nuestra misa del domingo. ¿Cuántas veces después de la misa nos tratamos mal, nos ignoramos, hablamos unos de otros? Recordemos las palabras del Papa en la audiencia general del 2 de enero de este año. Esto lo dijo Francisco: ¿vas a la iglesia a hablar mal de los demás? Mejor no vayas. Vive como un ateo. Aquellas personas que van a la iglesia y se quedan allí todo el día, o van cada día y entonces viven odiando a los demás, o hablando mal de la gente, eso es un escándalo. Sería mejor que no vayan a la iglesia, que vivan como si fuesen ateos. Pero si vas a la iglesia, vive como un hijo, como un hermano, y da un verdadero testimonio, no un contratestimonio. Si vas a la iglesia a hablar mal de los demás, mejor no vayas, dice el Papa. Epa. Aquellas personas que van a la iglesia y se quedan allí todo el día, o van cada día y entonces después se la pasan odiando a los demás o hablando mal de la gente. Eso es un escándalo. Y acá me gustaría detenerme en esto. A veces somos muy malos con la lengua. A veces hay gente que más que dientes parece que tiene balas. Y entonces dispara cuando habla.
y se la pasan cuereando y chusmeando a los demás. Seguro que estás pensando, ay, eso no me lo dice a mí, se lo dice a él. No, te lo digo a vos también. Porque todos somos chusmas, todos cuereamos, todos hablamos mal de los demás, todos nos metemos en la vida del otro y criticamos. Y esa es una manera de matar. Por eso digo yo que a veces hay gente que más que dientes tiene balas en la boca. Y entonces dispara. No tengamos mucho cuidado con eso, Piensen cuántas veces los problemas que tienen todas las comunidades son por lo mismo. Porque me dijo, no me dijo, me miró, me cuereó, él dijo de mí, la otra. Y aparte, viste, te cuento algo, pero es un secreto. No se lo cuentes a nadie. Se lo conté a ella y ya ella se lo contó a ella y ella se lo contó a ella. Y cada una le agranda algo más, ¿viste? Ojo, El Papa dice, es preferible que vivan como un ateo, es decir, es preferible que no crean en Dios. Es preferible que no crean en Dios, no vayan a la iglesia, no se hagan los bonitos. Hay un dicho muy grosero, ¿no? Que dice que hay gente que va a la iglesia, que come diablos, no, come santos. Los diablos ¿sí? ¿Quedó claro? Y eso tiene mucho de verdad. Somos a veces muy malos con la lengua. Cuidado, destruimos mucho a la gente. Seguimos. Jesús en la última cena, ahora ya nos olvidamos un cachito de la misa de Magallanes. Vamos a ver la misa de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús celebró una misa. ¿Cuándo fue? En la última cena. Y dice, en la última cena Jesús reunió a los discípulos y nos dejó su cuerpo y su sangre en un poco de pan y vino. En aquella comida había lugar para todos. Para Juan, el apóstol que lo seguiría hasta la cruz. ¿Con quién lo siguió Juan hasta la cruz? Con María, muy bien. También en la última cena había lugar para Pedro, que lo negó 3 veces, para Judas, que lo traicionó, y para el resto de los discípulos que lo abandonaron. En la Eucaristía celebrada aquel 1 de abril de 1520, también hubo lugar para todos, incluso para los que ya estaban pergeñando una traición. Es decir, había lugar para los amigos de Magallanes y para los que también lo querían matar a Magallanes. ¿De qué nos sirve a nosotros acordarnos de todo esto? Y ahí pongo de qué nos sirve a nosotros. Roguemos a Dios que en nuestras comunidades también haya lugar para todos, que nadie quede afuera, que nadie sea excluido. Por eso iniciamos el año eucarístico diocesano el 31 de marzo pasado en las puertas del basural de Río Gallegos. Ahí yo celebré la misa, porque quisimos reflejar la imagen de lo que significa tratar a mucha gente como basura, sacándola de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras vidas, de nuestra sociedad. Francisco, en la encíclica Laudato Si' es un documento que escribió el Papa, expresa que muchos problemas en el mundo están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Fíjense, en la última cena hubo lugar para todos. Estaba Judas el traidor, Pedro que lo negó, Juan que lo siguió hasta la cruz, los otros discípulos que después se fueron rajando antes que lo maten a Jesús. Bien. En la misa de 1520 también hubo lugar para todos. Para los amigos de Magallanes, para los que lo traicionaron. Entonces yo ahí pongo, pidámosle a Dios que podamos también en nuestras Eucaristías y en nuestras comunidades que también haya lugar para todos. Porque a veces en nuestras comunidades no hay lugar para todos, porque viene alguien nuevo y ya lo miramos así como diciendo, ¿y este? ¿Viste? Y a veces no nos tratamos como hermanos. El otro día en una parroquia, en un planeta, no importa dónde,
la señora estaba la señora de Cáritas y no se dieron cuenta que yo era el obispo. Yo me quedé medio atrás, me tapé con la bufanda así. Y a un pibe que vive en la calle, que pidió zapatillas, lo trataron muy mal. Primero le quisieron mostrar unas zapatillas que eran espantosas. Yo tenía ganas de decirle a la señora, póngaselas usted. ¿Por qué le da ropa de cuarta? Porque es pobre. Al contrario, habría que darle ropa de primera. De primero una zapatilla de cuarta. Que como las señoras le tenían un poco de miedo al muchacho, se las hicieron probar en la vereda. Y después le mostraban ropa horrible, sucia, vieja. Y el muchacho ve una campera linda colgada y dice, no, yo quiero esa. Ah, esa se vende. Cara dura, ¿estás vendiendo lo que te dieron? Si es para los más pobres, ¿por qué lo vendes? Y si es para los más pobres, ¿por qué no se lo das a él que es bien pobre? Porque si la que va a ir y lo va a pagar ya no es pobre, porque tiene plata para pagarlo. Entonces, yo lo que quiero con esto es que cada uno de nosotros pueda revisar lo que hacemos. Realmente en nuestras comunidades hay lugar para todos. A veces no lo hacemos a propósito, pero ¿viste en esas capillas donde siempre lee la misma gente? ¿Por qué no puede leer otro? No, porque no lee bien. Dejalo, ¿qué problema hay? Si no es clase de lectura, ¿qué problema hay? O viste, pasan, yo sé que acá no pasa, ¿no? Pero pasan siempre la colecta las mismas. Y yo decir, ¿qué es la dueña de la bolsa? Si queremos que haya gente nueva, tenemos que darles lugar. Darles lugar. Yo me acuerdo, cuando era párroco, una vez una señora trajo unas flores re lindas, ¿no? De su jardín, y las puso así. Claro, después llegó la dueña de las flores. Y dice, ¿quién puso esas flores ahí? Hoy son blancas, no rojas. Tiene unas ganas de meterle el rosal por la oreja y sacárselo por acá. Porque digo, ahí lo que hizo fue hacer sentir a esa pobre señora que trajo las flores como que, a ver, vos, la señora había acordado de sus flores, de su jardín, es verdad, había una roja, otra naranja. ¿Qué importa si hay flor blanca? Y aparte, ¿quién sos vos, hermana? Si la mesa del altar es la mesa de todos. En esas pequeñas cosas es cuando a veces hacemos sentir a algunos hermanos afuera. Por eso no podemos descartar a nadie, dice Francisco. No podemos descartar a nadie de acá. Tipo, a este no me lo banco, a este no lo quiero, tampoco del corazón. No podemos tratar a la gente como basura. Y uno dice, ay, yo no lo trato como basura. Pero después, también en otra parroquia me pasó hace poco, termina la misa y entró un pibe que estaba rechupado, retomado, ¿no? Y se puso así delante del sagrario. Claro, la señora de la llave quería cerrar. Y yo me fui, pero soy más malo que las arañas. Me quedé en la vereda. Claro, ¿qué hizo la mujer? Esperó que el cura se vaya y le dijo, nene, tenés que irte. ¿Y qué hice? Entré. Ay, monseñor, se olvidó algo, me dice la vieja. Pero ¿se entiende eso? O sea, si entraba el monseñor, vos te quedás con la iglesia abierta. Ahora, como que se quedó adentro, es un borracho que raje. ¿Ven que hay cristianos de primera y de segunda? O sea, el monseñor es cristiano de primera, el borrachito es cristiano de segunda. No, hermano, somos hermanos. Todos somos importantes. Nadie es descartable. Nadie fue descartable en la última cena de Jesús. Nadie fue descartable en la misa de Magallanes. Nadie puede ser descartable en nuestras comunidades. Sigo. En Polonia, ¿alguien conoce Polonia? Bueno, en un hospital de Cracovia, en Cracovia fue donde nació el Papa Juan Pablo II. Francisco profundizó en la idea esta del descarte y dijo así Francisco: nuestra sociedad, por desgracia,
está contaminada por la cultura del descarte, que es lo contrario a la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del descarte son precisamente las personas más débiles, los más frágiles. Y esto es una crueldad. Que este año eucarístico nos comprometa en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, sin hermanos descartables y desechables. Que en nuestras comunidades nadie quede afuera. No seamos jueces condenatorios, que levantamos el dedo acusador opinando de la manera de vivir de los demás. Recordemos las palabras del Evangelio. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? ¿Se acuerdan de esas palabras del Papa? ¿Vieron que dice acá el Papa? Lo contrario a la cultura del descarte es la cultura de la acogida. Es decir, recibir. A veces criticamos a los evangelistas, pero si hay algo que ellos tienen lindo, es que ellos, cuando viene alguien nuevo, lo acogen, lo reciben, lo abrazan, lo hacen sentirse cómodo. No le toman examen. Hay que aprender esto, la cultura de la acogida. Llega alguien y decirle, hola hermano, bienvenido, sentate. O viene alguien y dice, quiero bautizar. Acá está la secretaria parroquial, acá o no. Está, bueno, yo no la conozco, no sé cómo trabaja, el padre Marcelo ni me la nombró. Lo único que me dijo que era divina y muy joven, pero no la conozco. Bueno, miren, yo voy a hacer el ejemplo, ¿no? La cultura del descarte. Viene alguien y dice, hola, yo quiero bautizar a mi hijo. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Y mi nene tiene 4 años. Bueno, lo podés haber bautizado antes, ¿no? Bueno, pero quiero bautizar ahora. Y los padrinos son Juan y Norma. ¿Y ellos están bautizados? Sí. Traen el certificado de bautismo de los padrinos. Pero no sé dónde viven. Ah, bueno, pero lo tienes que traer, si no, no te lo bautizo. Y nos gustaría que lo bautismo sea los sábados. No, acá son los domingos. Pero el padrino trabaja. Y bueno, cambió de padrino. ¿Sí? Digo, la cultura de la acogida. El mismo caso. ¿Qué edad tiene? 4 años. Qué lindo, tenés ganas de bautizarlo. Y los padrinos son Juan y Norma. ¿Tenés los certificados? No, no los voy a conseguir, no sé dónde se bautizan. No te hagas problema, vamos a ayudarte igual. ¿Vos querés que el bautismo sea cuándo? El sábado. Y el padre bautiza los domingos nada más. Pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar con el padre, porque capaz que te pueda hacer una excepción. En todo caso yo voy a ver, vos me dejás tu teléfono, yo te voy a llamar después. Esa es la diferencia. Si hacemos de la iglesia una aduana, yo le conté hoy al padre Marcelo, no hay nada peor que me pasó a mí ahora pasar la frontera, ahí viste en Aymon, ahí en Chile. Monte Aymon. Bueno. No sé qué más quieren. Yo el otro día traía cartas pastorales, llevé a Tierra del Fuego y sobres de la colecta más por menos. ¿Qué lleva en esa caja? Sobres. ¿De qué? De la colecta. ¿De qué colecta? Pasen eso por el escáner, dijo el chileno. Ay, te juro. Bueno, pero a veces en las parroquias somos así. Somos así. Le ponemos a la gente tantas trabas que nadie se siente parte. ¿Te sentís? Y no, me voy porque me tratan mal. O otra. Los casos que les cuento te juro que son de verdad. Pero me pasan, igual no me pasan a mí solo. Otra Cáritas, te juro, Entonces llega una nena y dice, mi mamá me manda a buscar la bolsa, parece que le dan la bolsa de mercadería. Bueno, pero era hasta las 5, le dice la de Cáritas. Eran 5:20, ¿viste? Y no podés venir vos, tiene que venir tu mamá, pero mi mamá está con mi hermanito no sé dónde, que yo. No, que venga ella. Vino la mamá. Y le dicen, mirá, era hasta las 5, claro, ya eran las 6 menos cuarto. Así que venite el martes que viene. Yo ya. ¿Pero qué? Digo, ¿quién sos? ¿Qué sos la dueña de la bolsa? No, sos la bruja de la bolsa.
¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo quisiera que con la carta pastoral cada uno pueda decir, che, ¿a mí en qué me toca? ¿Cuándo yo a veces trato a la gente como cristiano de segunda? ¿Cuándo yo a veces descarto gente? ¿Cuándo yo a veces saco gente de mi corazón? Porque no está bueno eso. ¿Sí? Bien. Por eso nos pedía el Papa Francisco en el video que nos mandó que ayudemos a los que la están pasando mal, que nos preocupemos por los que están peor que nosotros, que descubramos que en el otro está Cristo. Decía San Ireneo de León. San Ireneo de León fue uno de los primeros obispos, vivió muy cerquita de la época de Jesús, en el año 100. Miren lo que decía San Ireneo: no acudir en ayuda de las necesidades del otro, es decir, no ayudar al otro, es renegar del ágape del Señor. ¿Qué es un ágape? Una comida. ¿Cuál es la comida del Señor? La Eucaristía. Entonces, no ayudar a los demás es renegar de la Eucaristía, como diciendo, él dice en fino lo que nosotros decimos en grosero, es comer santos, diablos. ¿Sí? No ayudar a los demás es renegar del ágape del Señor. Y miren después la que sigue, que es más fuerte, la dice otro gran santo del siglo IV. La celebración eucarística nos exige un espíritu comunitario. Nos exige abrir los ojos para reconocerlo al Señor y servirlo en los más pobres. San Juan Crisóstomo, que es este santo que decía, exhortaba. Miren lo que decía él, ¿Quieren en verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo. No lo honren en el templo con manteles de seda, mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos preocupamos más de que este mantelito esté limpio y después repartimos en Cáritas ropa que no le pondríamos ni a nuestro perro? Vieron que en Cáritas todos llevamos la ropa que me sobra. Y dice, ay, limpié el placar, y te aparecen con unas bolsas de porquerías. ¿Por qué no dejar ropa linda? Es para los más pobres, el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no solamente está ahí, también está en los enfermos, en los que están tristes, en los que están solos, en los presos, en los que sufren. Ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, si tanto nos preocupamos por el mantel, dice San Juan Crisóstomo, papito, déjalo, no te preocupes tanto por vestir el mantel, preocupate por vestir al que pasa frío y desnudez. ¿Sí? La otra manera que el Papa Francisco nos propone prepararnos para los 500 años es vivir con alegría. Ser cristianos que transmitan la alegría del Evangelio. Que nuestra vida testimonie que Jesús está vivo, que resucitó. ¿Jesús está vivo o está muerto? Avísale a tu cara entonces. Vivo, vamos, con alegría. ¿Sí? A veces nuestras comunidades han perdido la capacidad de celebrar. Vieron que a veces somos muy aburridos para celebrar en las capillas. La tristeza lo va invadiendo todo y nos transformamos en cristianos quejosos y apesadumbrados. Vieron que yo les decía que era importante tener capacidad para celebrar la vida. A veces hay gente que dice, no, y se cree que son más cristianos porque están con la carita así, ¿viste? Esos son los peores. No hay que ser así serios. Eso es un cristiano aburrido, no es un santo. Jesús nos invita a ser cristianos alegres. Y después, pongo ahí, nos preguntamos por qué no viene más gente a nuestro templo. Quizá hay una respuesta, ¿no? Somos tan amargados, ¿para qué van a venir? Para ver a mi suegra, me quedo en mi casa, te dice la gente. La Eucaristía es el mismo Señor resucitado que se quiere quedar entre nosotros. Un Cristo cercano, fuente de una alegría que se vive en comunión. Una alegría que se comparte y reparte y que nos invita a hacer fiesta.
aquí me atrevo a sugerir que podamos revisar nuestro modo de celebrar. A veces estamos muy atados a las rúbricas alejadas de la vida, con un lenguaje casi inentendible, con canciones aburridas, donde no se experimenta el encuentro de hermanos en torno a la mesa del Señor, donde algunos se sienten los dueños de la comida pascual y otros tan solo pueden ser los mozos. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces somos como aburridos, la gente viene y no entiende nada. Yo creo que a veces a nuestros curas, a mí me lo tienen que decir, a los curas a ustedes, decir a los curas, che, ¿me podés hablar en fácil, hermano? Háblame de lo que nos pasa, no de las alas de los ángeles, háblame de lo que nos pasa, de lo que sufrimos. La gente viene a la misa a buscar esperanza, a buscar alegría. Por eso nuestras canciones, está buenísimo que sean canciones alegres. Por eso hay que pedirle siempre, digo, a los guitarristas, a los que tocan, aunque sean los toc-toc, que no falten, porque no hay cosa más linda que tener a alguien en la misa que nos anime. Después hay algunos que ya se zarpan, viste, que aplauden, que bailan, que van para adelante. Bueno, está bien. Eso te gusta a vos, todo bien, hermano. Pero no obligues a los demás a hacer lo mismo que yo. ¿Sí? ¿Se entiende a quiénes me refiero, no? El que le gusta aplaudir, que aplaude. El que le gusta bailar, que baila. Pero el que no le gusta, no lo obligues. ¿Viste? Lo miran así como diciendo, vos no tenés el espíritu. No, yo también lo tengo. Pero no bailo. Lo que sí tenemos todos es la obligación de ser cristianos alegres. Todos tenemos que ser cristianos alegres. Algunos lo harán más danzando y bailando y otros lo harán más cantando y rezando. ¿Sí? Bueno. Vamos a ir ahora a la parte 3. Parte 3, en la página 7, yo voy a leer la última oración, donde dice San Oscar Arnulfo Romero. Todo lo que yo estoy salteando ustedes lo tienen que leer después, ¿eh? Le voy a poner media falta, se está yendo. Lo que yo les dejo, claro, se la van a llevar. Sí. Y después léanla toda. Yo para terminar, porque se acuerdan que nos dijeron que después de esto que hay, comida, por eso. Miren ahí, abajo dice San Oscar Arnulfo Romero, obispo de El Salvador. Miren, Oscar Romero fue un obispo de El Salvador. El Salvador es un país en América Central, ¿sí? Yo tengo acá una medallita acá atrás, chiquitita, porque no tengo un póster acá. Pero Oscar Romero fue un santo, un obispo que lo mataron justo, estaba celebrando la misa, ¿sí? Y en el momento del ofertorio, desde atrás le pegaron un tiro. Era un hombre realmente que luchó por la paz. Él lo que quería, vivía en un país muy dividido, muy dividido, y él siempre luchó por la paz y denunció toda forma de violencia y lo mataron. Y es santo desde el 14 de octubre del año pasado. Y él, en una prédica, en una misa de Corpus Christi, ¿sí?, decía esto. Fíjense, en la página 8, arriba, yo voy a leer donde dice hermanos. Imagínense, el obispo decía esto: hermanos, hoy van a salir ustedes, porque celebraba misa en la catedral, ¿no? Hoy van a salir ustedes de la catedral con la fe iluminada por la presencia de Cristo en nuestro altar. Y los que han comulgado van a salir también repletos del Espíritu de Cristo. ¿Cuándo será el día en que todos los que vienen a misa estén tan unidos a Dios, tan lejos del pecado, de las pasiones, de las locuras de la tierra, que se identifiquen tanto con Dios, que al salir de la catedral o de la iglesia parroquial o donde quiera que se celebra la Eucaristía, van a ser en el mundo almas del mundo, a poner fermentos de Eucaristía en la familia, en la profesión, en el trabajo, en la vida social. Nos faltan muchos cristianos de esos que vivan de verdad la Eucaristía. Hasta ahí primero. Él nos dice,
Le dice a la gente, ¿cuándo va a ser el día que después de celebrar la misa y de comer el cuerpo de Cristo, podamos ser como el alma en el mundo, podamos ser fermento, podamos ser levadura en el mundo? Es decir, lo que nos dice este santo es, ¿cuándo va a ser el día que los cristianos salgan de misa y, digamos, transformen el mundo con su manera de vivir? Que transformemos el mundo porque nos perdonamos, que transformemos el mundo porque nos preocupamos por los que sufren, que transformemos el mundo porque no hablamos mal de los demás, que transformemos el mundo porque contagiamos alegría y esperanza. Como que comulgar, comer el cuerpo de Cristo, me tiene que hacer más parecido a Jesús. Y eso se tiene que notar en la calle, en el colegio, en el laburo. Sigo. Si creemos de verdad que Cristo en la Eucaristía de nuestra iglesia es el pan vivo que alimenta al mundo, y que yo soy el instrumento como cristiano que creo y recibo esa hostia y la debo llevar al mundo, tengo la responsabilidad de ser fermento en la sociedad, de transformar este mundo tan feo. Es decir, tenemos una gran misión, tenemos que transformar el mundo a aquellos que hemos recibido el cuerpo de Cristo. Y dice Romero, eso sí sería cambiar el rostro de la patria, cuando de veras inyectáramos la vida de Cristo en nuestra sociedad, en nuestras leyes, en nuestra política, en todas las relaciones. ¿Quién lo va a hacer? Y dice el obispo, ustedes. Si no lo hacen ustedes los cristianos, no esperen que El Salvador era su país, pero nosotros podemos decir, no esperen que Argentina se componga. Solo el país será fermentado en la vida divina, en el reino de Dios, si de verdad los cristianos se proponen a no vivir una fe lánguida, una fe tan miedosa, una fe tan tímida, sino que de verdad, como decía aquel santo, creo que era San Juan Crisóstomo, dice Romero, cuando comulgás recibí fuego, debías de salir respirando la alegría, la fortaleza que transforma el mundo. Eso es lo que nos dice Romero, que hay que vivir de verdad la Eucaristía, que se tiene que notar que somos cristianos, que nosotros somos los que tenemos que transformar el mundo. Nuestra Argentina está mal hace muchísimos años, desde hace muchos años. ¿Cómo puede ser que el país esté tan mal si el 80 o 90% de los argentinos se bautiza? Es decir, el 80-90% de la gente fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente nos importó tanto la joda del asado del bautismo que nos olvidamos del compromiso cristiano. El país lo hacemos entre todos. No podemos seguir siendo como los nenes, que siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? La culpa la tienen los políticos, la culpa la tiene el FMI, la culpa la tienen... Nosotros somos responsables, somos cristianos. Ser cristiano en la iglesia es bastante fácil. Nos tenemos que animar a ser cristianos de lunes a lunes. Que se note que somos buena gente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de perdonarnos, en nuestra manera de amarnos, en nuestra manera de comprometernos por un país mejor. Eso es lo que nos dice Romero. ¿Sí? Por eso él dice, hay que vivir de verdad la Eucaristía. ¿Sí? Y termino con el párrafo que sigue. Al recibir a Jesús Eucaristía en la comunión, experimentamos una vez más la misericordia de Dios, que nos ama porque somos sus hijos, no por nuestros méritos. Es decir, no es que Dios me ama porque yo soy lindo y bueno. Soy lindo, pero eso es otra cosa. ¿Sí? A propósito de esto, dice, recordemos las palabras de Francisco. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles.
Eso ya lo dijimos, ¿no? Qué lindo que cuando pasemos a comulgar todos digamos, paso a comulgar porque soy hambriento de Dios. Paso a comulgar porque soy débil. Paso a comulgar porque soy pecador. ¿Saben por qué comulgué yo primero hoy? Porque soy el más atorrante. Por eso. No es porque soy el mejor, porque es el monseñor. Soy el más pecador, por eso soy el primero que comulga. ¿Sí? De eso no me tengo que olvidar jamás. Y para que no me olvide, Jesús nos hace decir unas palabras antes de comulgar. Están ahí escritas. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es como que justo antes de comulgar tenemos que decir eso. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como diciendo, Señor, mi vida es un desastre. No soy digno de que entres en mi casa. Es como cuando viene a visitarte alguien y tu casa es un despelote. Viste que no tenés ni tiempo de meter cosas en los placares, te querés morir, ¿sí? O tu marido te cae con una visita, y decís, ¿cómo no me avisaste? No me mandaste un mensaje. Vos estás con los pelos así, no todo tirado. Bueno, a veces así está nuestra vida. Y Jesús, hay una frase muy linda del Apocalipsis, dice que Jesús golpea la puerta. Si me abres, entraré y comeremos juntos. Él quiere entrar a mi corazón y a mi vida. Lo único que me pide es que abra la puerta. Lo único que me pide es que no juzgue a nadie. Lo único que me pide es que me sienta amado por Él. Y que después, todos los días, de lunes a lunes, trate de ser buena gente. Y que en mi comunidad, en mi parroquia, en mi capilla, haya lugar para todos. Que tratemos al más pobre, al más discriminado, al que nadie quiere, lo tenemos que tratar como el mejor. ¿Saben por qué? Porque Jesús está en los más pobres. Y si Jesús está en los más pobres, me tengo que preocupar más de los pobres que de este mantel. Y si este mantel es muy brillante y muy bonito, la ropa que yo le doy a los más pobres tiene que ser muy brillante y muy bonita. Porque ahí está el cuerpo de Cristo, pero en la calle y en el viento y en el frío también en muchos hermanos. Yo les propongo que ustedes la carta la sigan leyendo, la marquen. Yo digo que la carta tiene que ser como una naranja, exprímanla, sáquenle el jugo. En lugar de juntarse a chusmear con las vecinas y vamos a leer la carta pastoral del obispo y después lo queríamos al obispo, no hay problema. Pero digo, léanla, márquenla. Decirle a tu nieto, che, vení, léeme esto. Son 4 partes. Hoy nosotros leímos casi toda la primera parte y una parte de la tercera. Pero hay más para leer. Está la oración. ¿Y saben qué? Y termino. Miren la última hoja. En la última hoja hay preguntas. Yo los animo, capaz que se pueden juntar las legionarias y leen las preguntas y las contestan. Y los grupos de catequesis. Y el consejo pastoral. Y la gente que prepara la liturgia. Porque en realidad es un mensaje para todos. No es para algunos nada más, es para todos. ¿Sí? Y no lo tienen que hacer todos ya. Lo pueden ir haciendo a lo largo del año. Y cuando hay que preparar una novena, capaz que usar, por ejemplo, en Río Gallegos y en Caleta, la novena de San Cayetano la prepararon con la carta pastoral. Una sugerencia. Y les dije, che, mándenme. Después en un colegio, el día me crucé con unos pibes y me dicen en un semáforo. Entonces yo iba caminando y los pibes iban caminando al lado mío. Cura, dice, tenemos que trabajar lo que usted escribió y tenemos que hacer un trabajo práctico. Yo dije, me deben odiar los pibes, ¿no? Pero estaban trabajando con 4º y 5º año del colegio. Bueno, por eso digo, es un material para usar, para exprimir. Y que nos quede a todos esta idea. Recibimos a Jesús porque es nuestro alimento, lo necesitamos. Y hay muchos hermanos que sufren mucho. Y quizá a través nuestro
puedan recibir un abrazo de ternura de Dios. ¿Sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios bendiga a toda la comunidad, que sea una comunidad abierta, una comunidad que se preocupe por los más pobres, una comunidad que contagie la alegría del resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también con esta bendición queda bendecida la comida, que no sé dónde está, pero yo nunca la vi. Pero bueno, gracias a todos, muchas gracias.